Buenos días, profesor Willy. Haciendo llegar mi tarea de la sección 7 de las 4 epistemologías. Tenemos a Karl Popper, filósofo británico, de origen austriaco, autor del falsacionismo, crítico, profesor de matemática, física y filosofía. Popper contribuye a la filosofía científica con el método científico, pensador importante en el conocimiento. Popper, con sus desacuerdos al empirismo lógico, al criterio de demarcación entre ciencia y no ciencia, enfoca la falsibilidad como criterio de demarcación entre lo que es ciencia y lo que es pseudociencia. También se dice que el método experimental inductivo es el método y que la distingue de la metafísica, y que la objetividad utiliza el método de la ciencia. Popper, por el contrario, propuso la refutabilidad como criterio de demarcación. Popper, en la metodología científica, que la filosofía es la ciencia, su objetivo principal el análisis de la teoría científica, conceptuar a la filosofía de la ciencia como teoría de la teoría científica, es decir, como meta teórica, y sus logros filosóficos valieron numerosos reconocimientos, llegando Popper a morir el 17 de septiembre de 1994. Ahora tendremos al segundo epistemólogo, que es Mario Buch. Es de Buenos Aires, Argentina. Nació el 21 de agosto de 1919, filósofo de las ciencias humanistas, argentino, defensor del realismo científico y de la filosofía exacta. Es conocido por expresar públicamente su postura contraria a las pseudociencias. Graduado en ciencia física, matemática, interesado por la lógica de la ciencia y los problemas del conocimiento científico. Su orientación, dirigida principalmente al análisis formal, se aparta de la insistencia de los aspectos históricos, psicológicos, sociales, y Mario Buch nos dice: el conocimiento científico es un conocimiento objetivo, verificables, obtenidas y comunicadas en un lenguaje construido con reglas precisas y explícitas. Se evita la ambigüedad y los sin sentidos de las expresiones. Sus principales intereses fueron la filosofía de la ciencia, la epistemología y en especial su obra La ciencia, su método y filosofía, y aún vive en Canadá. Ahora tendremos al tercer epistemólogo, a Thomas Kuhn. Nació en Ohio, en Estados Unidos, el 18 de julio de 1922. Fue un historiador y filósofo de la ciencia, conocido por su contribución al cambio orientación de la filosofía y sociología científica. Estudió en la Universidad de Harvard su curso académico Historia de la Ciencia. Kuhn, influido por historiadores, consideró que el estudio histórico es necesario para saber sobre el desarrollo de las teorías científicas y por qué unas teorías aceptadas antes que otras. Según Kuhn, que las ciencias no progresan, tienen que ser un proceso uniforme por la aplicación de un hipotético método científico. Kuhn, al ver que las dos fases diferentes han sido aceptadas antes que otras y creyéndose así soluciones universales, Kuhn a esto le llama paradigma. Al ver que una teoría es superior que otra, hay
hay una revolución científica, habiendo cambiado de conceptos científicos, problemas, soluciones y métodos, es decir, un nuevo paradigma, creándose así que las dos teorías son más complicadas. Kuhn, el único que se ha mantenido firme hasta el final de sus días, marca un hito en la sociología del conocimiento y epistemología, reconocido por los términos paradigma. Antes de morir, su enorme y muy parecido prestigio se debe a su mencionado libro, en donde su contribución fundamental a la filosofía de la ciencia es la introducción de la historia, y como un elemento indispensable para su comprensión integral, murió en Massachusetts en 1996. Y tenemos ahora al último epistemólogo, que es Lakatos. Lakatos nació en Lipcsis, Hungría, en 1922, Londres. Fue matemático y filósofo de la ciencia, húngaro de origen judío, que logra salirse de la persecución nazi, cambiando su apellido. En 1956 huye a Viena, escapándose de las autoridades rusas, y posteriormente se estableció en Londres. Su intención era realizar una reconstrucción radical de la historia de la ciencia. Esta historia avanzaba de modo racional. La historia de la ciencia demostraba que avanzaba solo falseando, que tendría que tener en cuenta la competencia entre teorías y la confirmación de teorías. Por esto constituye el falsacionismo de Popper. Lakatos: la ciencia no evalúa una teoría aislada, sino un conjunto de ellos que conforman lo que Lakatos llama programa de investigación científica. Lakatos, que la dificultad de este radica en la práctica, puede estar años llevando a cabo o incluso ser inaplicable en programas de investigación y muy complejas. Lakatos, a pesar de su relativa y corta carrera como filósofo de la ciencia, Lakatos ha tenido una gran influencia tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales. Su trabajo es muy conocido como un valioso esquema para la evolución del progreso. Lakatos murió en Londres en 1974. Espero que esté bien, y me despido. Muchas gracias, esperando que todo haya salido bien. Hasta luego, profesor Willy.